Maestro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Novarecio? ¿Qué tal? Un gusto. Qué gusto verlo, ¿cómo anda? ¿Sigue respetando el no salir? ¿Sigue quedándose en casa? Sí, yo he tomado como proyecto de vida el no contagiarme, de manera que es un proyecto humilde, ¿no? Más bien consiste en sobrevivir la cosa. Claro. Así que he resuelto quedarme en casa hasta que las circunstancias cambien un poco. Y me acuerdo que la última vez que charlamos usted me decía que tenía diálogos con autores, con algunos fantasmas, con algunas de sus pensamientos. ¿Cómo va llevando ese diálogo? Uno siempre tiene diálogos, no literales, sino metafóricos, con lo que uno lee, con lo que uno lee, con lo que uno ve, con lo que uno aprende, o con lo que uno recuerda incluso. A veces uno tiene diálogos con personas que ya no existen o que no han existido nunca, y uno tiene diálogos con uno mismo. Es una época muy buena para volverse loco, pero también para recapitular lo que ha sido, si uno ha sido bueno. Mire, yo casi todas las noches me despierto transpirando porque tengo algún sueño o algún recuerdo de mi propia inepcia como persona, esas culpas súbitas que uno le agarra, y porque hay demasiado tiempo y porque esta famosa vida tan agitada que uno suele llevar en la sociedad de consumo, un poco se ha reducido y tenemos lamentablemente mucho tiempo para pensar. Usted decía las dos opciones Por lo cual no siempre es una buena noticia, quiero decir. La tranquilidad, la posibilidad de la meditación a veces conduce a habitaciones que uno no quisiera Está muy transitar. bien. Usted decía, este es un buen tiempo para o volverse loco o para recapitular. ¿Usted me garantiza que si recapitulamos, zafo de la locura? Estamos al borde del arrepentimiento cada vez que recapitulamos. Al menos yo tengo una vida de tantos yerros que cada recuerdo es un arrepentimiento. Pero yo creo que todos, si ponemos la suficiente enjundia en esta institución del arrepentimiento, vamos a encontrar muchos lugares para ejercerla, ¿no? ¿Qué me hubiera costado, pienso yo a veces, ser un poco mejor con mi padre? Se me hacen patentes cobardías, aprovecharme a veces de la debilidad de alguno, y eso me da una culpa tan grande que he resuelto, por empezar, he resuelto enojarme cada vez menos. Está muy bien. Está muy... Entre tanta ira, tanta arrogancia como recuerdo de mí mismo, me hago la promesa de una templanza, de la cual, por supuesto, no sé si seré capaz. Pero no está mal. Pero no digo, está mal. en este... Ahora, esto no quiere decir Sí. que este sea un aspecto positivo de la pandemia, ¿no? Que es una pregunta que le gusta mucho a todos. ¿Y qué cosa positiva ve de la pandemia? Ninguna. ¿Qué cosa positiva quiere que vea? Quiere que me da tiempo para escribir. Además, cosas personales, ¿no? Ese continuo responder por lo de uno. Y qué sé yo. Al principio, lo peor que tiene la pandemia es que la gente se muere. Se enferma y se muere. Y no me preocupo de lo que me pasa a mí. Esto se lo estoy contando para abrir la puerta de otra cosa, ¿no? Que es la sensación de que uno se equivoca tanto que por ahí valdría la pena bajar un poco la soberbia que uno tiene cuando opina. En esto que usted decía que era el tema de qué tiene de bueno la pandemia, y yo comparto, no tiene nada de bueno, no. Veamos un poco lo que tiene de malo o de lo que tiene peor. ¿Le extraña el toqueteo, el contacto físico? Sí, pero al lado de la gente que se muere, me parece un pecado extrañar esas bagatelas. Sí, digo, bueno, sí, claro, ¿cómo extraño jugar al fútbol o tomar cerveza con mis amigos? Y lo debo haber dicho alguna vez, pero yo le regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera alguien. Ese es el sufrimiento. Perder a un ser querido, morirse uno, enfermarse uno, desaparecer como tantos conocidos y amigos de mucho mérito que
que se han muerto. Bueno, ese es el asunto. Lo demás, qué angustia, que me siento frustrado en mi libertad, no tengo posibilidad de decidir. Mentira, si todo el mundo sale y hace lo que quiere. O sea que la frustración personal de los pequeños burgueses me parece que es una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado. Ahora, ¿no hay un riesgo de, es pregunta, lo estoy pensando mientras lo digo, ¿no hay un riesgo de decir, siendo la tragedia mayor obvia, la desaparición o la muerte por el virus, se parece bastante a poner patente algo que todos deberíamos tener claro, es que nos vamos a morir, con o sin virus? Antes sí, bueno, de... pero si usted dice que todos nos vamos a morir, y entonces, ¿qué hacemos? Si la respuesta a la pandemia es, bueno, si todos nos vamos a morir, de algo hay que morir, bueno, entonces, ¿a qué esperar ante las barreras bajas si de todos modos nos vamos a morir? ¿A qué respetar los semáforos? ¿A qué viajar uno a una velocidad razonable? ¿A qué hacer una vida sana si de todos modos te vas a morir? Bueno, esa especie de fatalismo medio terrible. Algún tiempo atrás nosotros tuvimos algún príncipe fatalista que decía que nadie moría antes de su hora. Bueno, es una de las peores cosas que le puede pasar a una nación, tener un príncipe que diga que nuestra conducta no sirve de nada porque de todos modos nos vamos a morir. Entonces, ¿a qué tanto afán? Claro, no, recuerdo perfectamente ese príncipe que citaba a las vísperas. Yo lo planteaba en el sentido de decir que, no, claro, no de descuido, no de desprecio por el otro, porque no solo mi acción me afecta a mí, sino que afecta a los otros, pero decía, efectivamente, no se puede desconocer las vías y desconocer las barreras. La pregunta es, ¿nunca más cruzar la vía a la espera de la llegada de la vacuna o la llegada de la solución? El asunto es cuidarse uno y cuidar a los demás lo mejor que uno pueda. Lo mejor que uno pueda. Es evidente que no se puede hacer una cuarentena completa ni cerrada, porque eso también produce grandes daños. Pero lo que sí se puede hacer es tener un poco de conciencia y cuidarnos lo más que podamos a nosotros y a los demás. Nada más no es tan difícil. No es tan difícil. Después, bueno, esperemos que llegue la vacuna, qué sé yo. Sí, claro. Si es que llega, si es que la vacuna es efectivamente eficaz, etcétera, etcétera. Siempre... Pero después piénsenlo, Varecio, a lo mejor la vida no es otra cosa que una continua dilación. Nosotros somos la dilación. Si usted me dice a mí, después de todo, si todos nos vamos a morir, evitar la pandemia es una mera dilación. Y la respuesta es que nuestra vida es una dilación. Es un oscuro interludio, dijo alguien. Es una espera. Tratamos de hacerla lo más larga posible. Claro. De eso se trata, ¿no? Me gusta mucho pensar este concepto de la vida como una larga dilación o espera. Los psicoanalistas, y estoy al borde de citar a un común y respetado amigo, que es el licenciado Rolón, suele explicar muy didácticamente que en esa espera lo que se interpone es el deseo y los proyectos y la motorización de esto. Así es. De ese modo amueblamos la espera, ¿no es cierto? Es una gran expresión. Es el que nos mueve a hacer proyectos, etcétera, claro. Que se lo voy a robar citándolo, por supuesto. Me gusta esta historia de que los proyectos son los muebles del deseo, que uno va a mover. Esta larga espera, sí. Claro. ¿Y usted con qué va a mover? una espera al revés. Es una espera al revés, la espera de la muerte, porque es una desesperanza más que una esperanza. Claro. Y mientras que cuando uno espera al ser amado, está apurado porque llegue, la otra espera, esta dilación, uno está tratando de que no llegue nunca, ¿no? Claro, obviamente. ¿Y con qué amuebla? Y a mí también me gustó esa idea de amueblar la espera, ¿no? Uno no llega el ómnibus y mientras tanto escribe la Divina Comedia. Por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Y usted con qué está amueblando, Alejandro? Yo estoy amueblando terminando de escribir un libro y preparando ahora para, dentro de poco, otro streaming, peor todavía que el anterior, cuyo tema es casualmente la libertad. La libertad en un sentido
de perplejidad, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es la libertad? No es tan fácil eso. No es tan fácil. O sea, si bien se mira cómo se puede ser libre en un mundo determinista. Hablábamos de la muerte. Bueno, Unamuno decía que estaban no solo las cadenas políticas que uno eventualmente pudiera tener, sino también las cadenas del tiempo, del espacio y de la lógica. Y yo digo que en la estrechez de nuestro ser, en esta certeza de que nos vamos a morir, que usted citó, no podemos considerarnos del todo libres. Uno pregunta, está todo escrito, el universo verdaderamente es determinista. ¿Es el azar, decía Wagenberg, es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza? Es decir, ¿realmente está todo escrito o hay algo en la naturaleza que es azaroso? En cuyo caso ahí la libertad podría tener un lugarcito. Mi respuesta, francamente, es que no lo sé, desde luego, pero lo que deseo es que, siendo como es la ciencia determinista, haya, como dice Borges en un famoso poema, que en las grietas esté Dios acechando. El Dios que cita no es otra cosa que el azar, que lo que por ahí es y no está previsto, ¿no? Afortunadamente ahora parece que buena parte del universo se ha declarado indeterminista, especialmente cuando las cosas son suficientemente pequeñas. De manera que eso, no sé si abre una esperanza, no sé si es eso, pero me parece que la idea de libertad es linda para empezar a pensar Ni hablar. de qué se trata verdaderamente. A mí hay un tema que respecto de eso me perturba permanente. Primero quiero decirle que dijo la palabra grieta, Alejandro. Mañana va a estar titulado que usted habló de Alberto Fernández y la grieta. Le cuento que no va a ser irresistible tomar esa parte que acaba de decir. ¿Quiere hacer alguna aclaración por la palabra grieta y quitarla y lo editamos rápidamente? Úsela, pero bueno, ¿qué pasa? No se puede usar en su sentido más literal ya esa palabra. Meta a hablar de rajaduras, solo para no mencionar la palabra. Oiga que me gusta que, segunda cuestión, metamos rajadura, tiene una cierta cosa procaz, pero me gusta que... Sí. que Eso no es muy elegante que digamos, ¿no? pero nos podemos permitir a esta altura de la noche reemplazar la palabra por rajadura. No, pero yo le decía, hay algo que me tiene obsesionado con este tema de la libertad y el determinismo, que es una cosa que apareció en los últimos tiempos, que es el determinismo genético. Yo no sé nada del tema, pero usted habrá visto que parece que nuestros genes son casi como una escritura sagrada propia del Islam, que nos dicen hacia dónde vamos y que no podemos elegir. Y a mí me complica esta historia. Exactamente, y entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿y qué hago yo aquí haciéndome mala sangre porque no puedo circular sin registro, creyendo que me han coartado la libertad? ¿Qué hago yo cuando hay otra cadena mucho más terrible que es esa que usted acaba de mencionar? Que yo ni siquiera puedo dejar de ser quien soy por más fuerza que haga. Que mi conducta ya estaba escrita antes de yo nacer en esos diseños que usted menciona. Claro. Y todavía más, es extraordinario eso como impulso para el pensamiento y también para una cierta desesperación. Claro, pero claro, y hasta en un terreno en el que uno se siente casi heroico cuando logra conquistar el amor, en realidad se trataría nada más que de un acoplamiento genético más propio de las células que de mi corazón amante. Sí, un truco del universo para conseguir la prosperidad de las distintas especies, ¿no? Bueno, entonces, uno que acaba de escribir justamente la comedia quejándose de que Beatriz Portinari Portinaro no nos da bolilla, bueno, debe sentirse bastante mal. Claro. Pero, como quiera que sea, no niegue que es un tema divertido. Muy. Si uno se pone a mirarlo de afuera, ¿no? Muy. Este streaming comienza con una orden, y la orden es órdenes tajantes de ser libres, órdenes tajantes de ser libre que el tipo se niega a cumplir. Y ahí estalla la paradoja.
¿Cómo te pueden ordenar tajantemente que seas libre? Claro. Acá yo estaba viendo recién a nuestro querido expert, de cuya inteligencia nadie duda, y sin embargo, me hizo muchísima gracia un titular de una especie de video de promoción de su partido, que decía, mirá qué gracioso es, libertad sí o sí. Y me dio mucha risa porque parece un chiste. ¿Sí o no? Claro, O sea, la libertad consiste en elegir justamente. claro. Si vos decís libertad sí o sí, es que no es libertad. De manera que la libertad justamente es lo contrario de eso. Es poder elegir, desplazarse, elegir cuánto espacio ocupamos, en qué tiempo vivimos, si vamos para atrás. Pero bueno, todo eso no lo tenemos, lamentablemente. Claro. Está el otro, Luis. Esto le gustaría mucho a Rolón también. La libertad es fenómena, pero en cuanto aparece el otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el deseo del otro cuando choca con el nuestro? Mm. Y el Bueno, ejercicio sobre de todo ese, eso- claro, y el ejercicio de ese deseo respecto del otro tiene el riesgo de, también terminología del amigo Rolón, desotrarlo a ese otro. Digamos, en pos de ejercer mi deseo, mi libre deseo, invado el del otro. Invado el del otro, lo frustro, lo destruyo. Ahí está. Es el famoso problema del paraíso. ¿Cómo construimos adecuadamente el paraíso? Bueno, va a ser un lío. Va a ser un lío. Porque el que es para mí el paraíso, para usted será el infierno. Y dónde me voy a ubicar? ¿Y cómo hace? Bueno, la sociedad humana tiene exactamente ese mismo problema. Pero como el paraíso es por definición un lugar donde ya todos son felices, casi también por ley, ahí sucede que la única posibilidad es imaginar cada uno nuestro propio paraíso. Y a lo mejor nuestra única posibilidad de ser libres es imaginar. Hágame, Ahí- hágame ahí acordar puede que, ser. hágame acordar que quiero preguntarle si la libertad y la felicidad son necesarias, porque digamos, si libertad implica un concepto de felicidad o la felicidad supone un concepto de libertad, pero no quiero dejar, porque es una asociación libre, trajo acá el paraíso. ¿Le pasó algo con la declaración del Papa Francisco reconociendo las uniones civiles de personas del mismo sexo? Me puso muy contento. Me puso muy contento. Doy en pensar también que los preceptos de la Iglesia tienden, y en muchos casos, afortunadamente, a hacerse cada vez más metáfora. Es muy fuerte eso. Los preceptos, aquello que era un dogma casi... Exactamente, claro. son más que nada... Claro. Se convierte en una situación metafórica, poética, histórica. Ahora, pensaba qué ejercicio sin compartir, sin ser creyente y con el mayor de los respetos por los católicos, qué ejercicio de libertad debe ser para alguien que está en la cúspide de esa estructura, ejercer esa libertad yendo en contra de miles de años de tradición, ¿no? Es un gesto extraordinario para mí, un gesto extraordinario. Estamos tan preocupados con otra cosa que no hemos captado la grandeza de ese gesto. La grandeza incluso en el tamaño. Es una herejía del tamaño baño. Es enorme. Pero afortunada, porque evidentemente en la historia hemos venido encorsetados y atados por muchas cadenas de prejuicios hacia las mujeres, hacia las preferencias sexuales, hacia los que son distintos, hacia los bárbaros, llamados bárbaros extranjeros, quiero decir. Bueno, todas esas persecuciones, afortunadamente y muy lentamente, van perdiendo su sacralidad, van alcanzando su verdadera dimensión de burrada, como en el caso de Galileo, etcétera, etcétera. Le preguntaba si la condición de libre supone un estado parcial, al menos de felicidad, y si la felicidad como tal supone una base de libertad. No lo sé, uno puede ser libre y feliz, pero es raro, ¿no? Es raro. Yo no sé si uno persigue tampoco, Luis, la felicidad. ¿Usted está seguro?
de que uno persigue la felicidad como ese estado así, donde las cosas suceden tal como nosotros queremos, no estoy seguro de que sea completamente así, ¿no? Pero evidentemente que la felicidad sin un amplio margen de libertad es difícil, es difícil. Ya si te morís, soy mortal, dice Sábato, ¿no? ¿Cómo quiere que sea feliz? Claro. Y bueno, ya si sos mortal, ahí hay una limitación. Pero bueno, también está en el hombre, y eso me parece un recurso genial, con esa genialidad del bajo presupuesto. El hombre se arregla, el hombre se conforma con poco, ahí cito a Rolón también, ¿no? Y así como Orson Welles prefería los bajos presupuestos para imaginar mejor cine, el hombre por ahí prefiere el destino un poco estrecho, que no se den, que no se cumplan todos sus sueños. ¿Para qué? Para extremar su creatividad y yo diría también su grandeza, que es otra cosa a la que por ahí uno aspira en vez de a ser feliz. Digo, siendo feliz aunque no pueda elegir siempre, aunque no pueda cumplir sus designios, y ser feliz incluso con pequeñas cosas que son hasta rebeldía contra el universo por ser como es. Y un tipo que escribe una poesía encuentra allí una forma de dicha, de grandeza y de realización, aunque se vaya a morir. Y es una observación muy optimista la que usted hace. Esta modestia del recurso para alcanzar, a pesar de esta modestia, un estado que no me atrevo a denominar felicidad porque es cierto, suena muy grande, suena parece que estamos hablando con Aristóteles sentado en la contemplación y esta cosa, ¿no? No, estamos hablando con un reo que canta milongas, claro. Y a menudo es feliz con eso. Claro, nada menos que eso. Me quedo pensando, y voy a hacer una pequeñísima pausa ahora, si es que uno persigue la felicidad. Me acaba de convencer, me siento, como soy pésimo cantando, no podría hacerlo, pero me siento cerca de este que puede cantar la milonga y sentirse... Usted tiene también sus milongas que metafóricamente las canta, evidentemente. ¿Sabe que tiene razón? Y estoy seguro de que le gusta hacerlo. Me gusta la milonga que me toca, incluso se la bailo, si me permite. Haga lo que quiera por un rato. ¿No es cierto que lo podemos hacer? Bueno, me espera un ratito que haga una pequeña pausa. ¿Cuándo es el streaming? Antes que me olvide, ¿cuándo es el streaming nuevo? ¿Perdón? ¿Cuándo es el streaming suyo ¿Cuántos? nuevo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el streaming? ¿Cuándo va a ser el streaming? Es el 14 de noviembre, que es sábado, a las 21:30, y se llama, en la pieza de Dolina 2, La Libertad. Y Bien. usted tiene que, para entrar, anotar ahí entrada1.com. Ahí lo estamos viendo para reiterarlo. Sábado 14, 9:30 de la noche. Y acá yo sí creo en el determinismo sagrado, pagano pero sagrado al fin, que es que el que no compra la entrada le pasan cosas. Esto está escrito. O sea, así que espéreme un cachito. Sí, lo voy a esperar. Si no entran, les pasan cosas. Yo esto lo puedo saber. Ya volvemos. Recordad que las tostadas Molindos del Bosque van con todo, las encontrás en Argentina, pero también en Uruguay, Paraguay, gracias a la gente de Productos Cariló. Retomo, Alejandro, me quedaba pensando un poco en esto que usted decía, ¿no? En la suerte de, en esta hipótesis que va a llevar en su charla el 14, a través del streaming, de la libertad y de la cosa mandatoria, obligatoria de la libertad que lo transforma en un contrasentido. En estas charlas con usted mismo, ¿se anima a pensar si fue un hombre libre a lo largo de su vida? Sí, yo pienso mucho en eso y evidentemente no lo he sido. No lo he sido y suele pasar, hay una técnica cuentística, especialmente del Oriente, que consiste en relatar la historia de un hombre que trata de eludir su destino ingrato y hace un montón de movimientos para escapar a ese destino. Finalmente, todos esos movimientos son precisamente los que lo conducen a la perdición que él creía estar evitando. Yo temo que a mí me ha pasado un poco eso, huyendo de ciertos foros en los que
no quería aterrizar. Finalmente los caminos han sido tan extraños que fui a parar allí donde no quería ir. Y he sido también demasiado pendiente del ajeno arbitrio, pero no me arrepiento de eso. A mí me parece que en eso hay también una lucha contra la propia soberbia. A veces el necio, cuando tiene demasiada libertad, se hace daño él mismo. A veces uno debe elegir, al menos en cierto momento, someterse al ajeno arbitrio. Decir, bueno, si yo tengo 15 años y todavía no conozco bien esto, le voy a preguntar a alguno. Si yo quiero escribir este soneto, le voy a preguntar a alguno. Porque uno corre el riesgo de ensoberbecerse con su propia libertad y tomar decisiones pésimas cuyo único mérito es justamente esa libertad. Así conozco yo directores de cine que se han propuesto no ver películas de otros directores para evitar ser influidos. A veces, querido Novarecio, hay que dejarse manipular un poco, hay que dejarse enseñar. No digo que haya que agachar la cabeza y tener un comportamiento rebaniego, digo que haya que esperar el momento en que uno está listo para dar el salto hacia la libertad. No rebelarse por bagatelas, esperar el momento en que la rebelión verdaderamente tenga sentido. Claro. Ser rebelde de puro gusto y salir a patear tachos de basura creyendo que de este modo tiembla la sociedad de consumo, me parece verdaderamente un error. Usted ha introducido una institución, como la mencionó antes, que es el artefacto de la soberbia. Y me gustaría, deme 2 segundos, que escucharlo hablar sobre este artefacto de la soberbia. ¿Me da un cachito y ya vuelvo? Pero claro que sí, sí. Ahí venimos. Gracias a la Confitería de la Princesa, San Juan 3136. Alejandro, digo, la soberbia, ¿cuál es el límite entre la soberbia y el necesario ejercicio del yo que decide y que asume el riesgo? Y nadie lo sabe. En general, uno confunde esos límites. En la Argentina hay un ejercicio de la soberbia bastante notable que asume formas incluso más suburbanas. Por ejemplo, a mí me antipatizan mucho los cancheros y los compadres. Es una forma de soberbia argentina, ¿no? Esa forma de superioridad simplemente desde la cara, el tipo te mira, te cancherea, te sobra. Eso es una forma de soberbia. Yo odio eso, pero yo no me acuerdo si Mario Mactas o Jorge Dorio hablaban alguna vez de la soberbia de los mediocres. Porque yo he escuchado hablar mucho de soberbia y acusar de soberbios a tipos que realmente tenían fuertes razones para hacerlo. Quiere decir que lo que más aterra es la soberbia de quienes ni siquiera tienen mérito alguno como para situarse en esa situación. Y hay también una antisoberbia argentina que tiene mucho también de la soberbia que combaten. Yo he conocido mucho a Antonio Carrizo. Era un hombre de una extraordinaria inteligencia y que se le caían las ideas de las manos y las desparramaba con una generosidad que otros consideraban soberbia. Y cada vez que querían mal criticar a Antonio, lo criticaban por lo mucho que sabía o por lo mucho que se le notaba ese saber. Y en ese caso, yo prefiero personas sabias que estén conscientes de su sabiduría y que la prodiguen generosamente, que no aquellos que por ahí se quejan de que uno hace demasiado, intenta demasiado y lo critican justamente por esa
generosidad. Nada menos. La palabra soberbia es demasiado usada en la Argentina y a veces, diría yo, injustamente. Ha sido un enorme placer como siempre. Lo veo el 14 y me quedo amueblando este camino para transitar el deseo. Un gran abrazo, Alejandro. Bueno, lo felicito por esa decisión y espero que le salgan hermosas milongas. Que así sea. Gracias. Se quedan con Jay Mamón, con Estelita, con Diego Torres. Soy Luis Novarecio. Esta mañana.